católica y conservadora. Así se describía Silvia Romano, una mujer que al momento de su secuestro tenía 25 años. Pasar por una situación así, cuentan los expertos, deja marcada a las personas de por vida. En algunos casos superan el trauma en un año, y otros, después de 20, siguen sufriendo todos los abusos a los que fueron sometidos. Y con el caso de este día, lastima por la forma en cómo sucedieron los hechos, ya que de ser una mujer aparentemente normal, pasó a ser una víctima de la manipulación, que hasta ahora asegura su conversión espontánea al Islam. La hizo una mejor persona. Silvia Romano se caracterizaba, de acuerdo con expresiones de su familia, como una mujer solidaria e inclinada a las causas sociales, pero sin duda su punto débil eran los más necesitados, aquellos que por muchos años han sido olvidados por las autoridades en todos los sentidos. Silvia, en un intento por aportar ayuda, viajó al continente africano, en donde contribuyó en algunos actos altruistas para mejorar la vida de los habitantes de Kenia, un país que se encuentra situado en el este de África, en las costas del Océano Índico, y a pesar de que posee la mejor economía de África del Este, una población educada, un sector privado dinámico y recursos naturales, tiene niveles de pobreza, exclusión femenina, desigualdad, mala gestión del gobierno y violencia. A la joven de 25 años, originaria de Italia, no le interesaba el mundo al que se enfrentaría, tal vez por la falta de experiencia o simplemente porque su mentalidad estaba inclinada a que el amor lo puede todo. No notó que poco a poco ingresaba un sistema delictivo, en el que ninguna autoridad del país podría salvarla, principalmente porque los derechos de la mujer en este lugar es bastante discriminatorio. Y para que te des una idea de la gravedad de la situación, cualquier mujer casada es obligada a tener la autorización de su marido para obtener un carnet de identidad nacional o un pasaporte. La joven en aquel entonces laboraba en la organización no gubernamental Africa Milele, la cual servía para ayudar a las comunidades más pobres y enfocados principalmente a rescatar a niños abandonados. Pero una vez que se estableció en el país, fue testigo de los problemas reales que pasan las personas y vivió en carne propia la hambruna que viven mujeres, hombres y niños. No fue fácil para ella ver rostros de niños que esperaban esperanzados un plato de comida, y a mujeres en situación desfavorecida en cuanto a salud, mientras que los hombres permanecían de pie sin saber qué les ocurriría a sus esposas. Al pertenecer a una organización no gubernamental, no podían establecerse en un lugar. Debían brindar más ayuda a distintas tribus que habitan en Kenia, y fue así cuando llegaron a Chakama, una zona rural en la costa del país africano, que hay que destacar algo importante. El 73% son cristianos, el 20% profesan religiones tradicionales como el catolicismo, y el 6%, un pequeño, pero importante número de la población son musulmanes. En este sitio compartió sus conocimientos y aprendió sus costumbres, las cuales le parecieron fascinantes, y en sus propias palabras, debía disfrutar, pues estaba segura que no volvería. Pero su mundo cambió el 20 de noviembre de ese año, cuando un grupo de terrorismo en múltiples vehículos arribaron a la aldea. Se trataba de uno de los grupos más violentos de Kenia, que su especialidad era robar, secuestrar, violar y asesinar cuando la víctima ya no les sirviera. Al bajar de los autos los pusieron de rodillas y amenazaron a todos los presentes. Les apuntaban con las ametralladoras que llevaban y les gritaban en un idioma que Silvia, quien estaba escondida junto con otros niños, no estaba familiarizada. Solo por el tono pudo darse cuenta que estaban molestos y que en cualquier momento ocurriría una tragedia, solo que desconocía que ella sería la protagonista de la misma. Los hombres armados de inmediato comenzaron a esculcar las pertenencias de cada persona. Robaron su dinero y objetos que representaban algo de valor, por ejemplo relojes, aretes, dijes de metal o cinturones. Al notar que había personas dentro de sus viviendas, las sacaron y juntaron con el resto de los habitantes. Nadie sabía qué ocurría y hasta dónde serían capaces de llegar. Pero cuando vieron a Silvia Romano, quedaron sorprendidos. No era la primera vez que veían a una mujer blanca, pero algo llamó su atención y sin pensarlo la sacaron y usaron como su rehén. Silvia, con lágrimas cayendo sobre su rostro, demostraba que estaba más que aterrada. Desconocía para qué la querían, si no era la única mujer en el lugar.
así que pensó lo peor y solo se doblegó ante sus victimarios. Los testigos contaron que la joven apenas si podía hablar. Estaba muy nerviosa y ante los ruegos que hizo para que la dejaran en paz, fue inútil, porque los hombres consideraban que valía mucho y que podían sacar un millonario rescate. Los hombres abandonaron la aldea, no sin antes raptarla y dejar heridos a una mujer y unos menores que acompañaban a Silvia. Desde ese momento perdieron su ubicación. Nadie sabía dónde se llevaban a las personas que secuestraban. Se comunicaron con sus familiares y ellos a su vez con el gobierno, pero nadie podía hacer nada, pues los secuestradores aún no se comunicaban con ellos. Permanecían en silencio y causaban terror, porque no sabían si la joven seguía con vida o ya habían acabado con ella. Pero ese era precisamente su modus operandi, causar miedo e incertidumbre, pues Silvia Romano, desde el momento en que fue raptada, se convirtió en la víctima de esos hombres, quienes ya maquilaban la forma en cómo pedirían el dinero al gobierno italiano. Pero más allá de causar incertidumbre, buscaban dejar una marca en ella. Para los secuestradores no era cualquier mujer, así que antes de llevar a cabo su plan, la trasladaron por distintos países en un viaje que duró 4 semanas. Y para no ser capturados tomaron una ruta que era controlada por grupos delictivos y autoridades corruptas que les permitían el paso. Su destino era Somalia, otro lugar en donde la corrupción es su principal problema. Y la razón para hacerlo es que ahí tenían un escondite que era usado frecuentemente para mantener en cautiverio a sus víctimas, así que estaban seguros que nadie los encontraría. Silvia estuvo como su prisionera. Ahí gritaba, lloraba en el día y la noche, y cada vez que entraban esos hombres para alimentarla o hablar con ella, les pedía que la dejaran libre, que no revelaría quiénes eran pues desconocía sus rostros, y por supuesto que negaron esta opción, y le daban a entender que solo había una manera de salir de ahí, y esa era que estuviera muerta. Al no tener una esperanza de salir con vida, trató de callar sus pensamientos que le indicaban que cualquier día entrarían y la asesinarían de la peor manera. Intentaba estar serena, pero obviamente era imposible, así que para tranquilizarse les pidió que le permitieran leer algún texto que le hiciera creer en la salvación. No importaba qué fuera, solo quería que esa desesperación y ansiedad desaparecieran. Y fue entonces cuando uno de los hombres le entregó el Corán, el libro sagrado del Islam, en el que representan la palabra de Dios, revelada por Mahoma, quien se considera que recibió estas revelaciones por medio del arcángel Gabriel. Silvia Romano entendía algunas palabras en árabe que estaban plasmadas en el libro, y pudo sentirse liberada y al mismo tiempo consolada por alguna deidad. Lo estudió a diario sin descanso, incluso se olvidaba de comer, por lo que se le hizo una adicción que no pudo controlar. Sin darse cuenta, Silvia Romano había memorizado muchos versículos con respecto a la salvación del alma, y esto la llevó a caer en la trampa de sus captores. Ellos querían que aquella mujer que consideraban especial fuera uno de ellos, y poco a poco lo consiguieron en tan solo 18 meses, cuando Silvia estaba completamente manipulada e inclinada al Islam. Y lo mejor para ellos es que de ser unos delincuentes, pasaron a ser sus salvadores, aquellos que le habían ayudado a encontrar su verdadero camino en esta vida, y que ya consideraban que su secuestro había sido un evento afortunado. Luego de 18 meses de cautiverio, el gobierno italiano llegó a un acuerdo. Los sujetos obtuvieron la cuantiosa cantidad, que algunos medios de comunicación aseguran, rondó los 2 millones de euros, y tras recibirlo la dejaron en libertad. 1 año y medio después de que fuese raptada, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciaba la noticia de su liberación con esta frase: los habitantes estaban más que emocionados, pues estaban seguros que llegaría sana y salva, o al menos eso les habían dicho sus captores. Pero quienes estaban más que expectantes era su familia. Deseaban abrazarla, llenarla de besos y de palabras de aliento, pues la situación por la que había pasado había sido dramática y traumática. El avión arribó conforme a lo que citaba su itinerario, pero todos se quedaron con la boca abierta cuando la vieron bajar vestida así. Silvia llegó al aeropuerto de Ciampino, con una prenda que tapaba su rostro y parte de su cuerpo. Su vestimenta era signo de que se había convertido al Islam. No había nada más que pensar, y una vez que hablaron con ella lo confirmaron.
Silvia Romano ya era otra, la joven que 18 meses atrás se había ido de Italia. No había vuelto. Ahora tenía una mentalidad distinta y practicaba las costumbres del Islam desde meses atrás. En Italia nadie podía creerlo. Las razones para hacerlo lo comprendían. Pero ¿por qué llevarlas a cabo cuando ya había sido liberada? No era obligada a ejercerlo. Y fue entonces cuando recibieron una noticia que nadie esperaba, pues estaba casada con uno de sus captores. No dio el nombre, pero debía ser fiel a las creencias de su esposo, y además informó que su nueva identidad era Aisha, un nombre muy popular en los países musulmanes, que hace referencia a una de las esposas de Mahoma. Y es que fue precisamente la noticia de su matrimonio con un islamita radical, en conjunto con 3 videos que le hicieron grabar como una prueba de que estaba viva, lo que permitió que los servicios secretos establecieran un canal de contacto con los secuestradores. Su liberación, según fuentes de inteligencia, se produjo gracias a un trabajo de campo muy complejo, dirigido por el general Luciano Carta, con la colaboración de los servicios secretos turcos y somalíes. Se sabe que los servicios secretos italianos intervinieron en un sector que está ubicado a 30 kilómetros de Mogadiscio y en condiciones extremas por las inundaciones que se dan. La joven también aseguró que sus secuestradores no le hirieron ni física ni psicológicamente. Lloró durante todo un mes sin descanso, pero afirmó que todo lo que había sucedido era por una valiosa razón, que fuera fuerte ante cualquier situación tan difícil y que su conversión no debía ser criticada ni cuestionada por nadie. Para sus allegados era difícil esta postura, pues aquella joven que se había ido a África ya no volvería, y cuando le preguntaron si le habían obligado a casarse, ella sin titubear contó que su conversión se debía a una decisión personal, y negó que hubiera tenido que hacer algo en contra de su voluntad o que estuviera embarazada. A pesar de esto, sus dichos siguen cuestionándose, y los expertos hablan de un lavado de cerebro severo, que de no tratarse puede llevar al fanatismo o a ver actos malévolos como algo bueno en la vida. Además, se ha confirmado que esa sonrisa en su rostro, tras haber pasado por una situación tan complicada, es producto de un profundo trauma que la llevó a perder la memoria o a sufrir una alteración de la realidad. Es decir, olvidó cuando fue secuestrada de forma atroz y solo permanece en su mente el momento en que leyó el Corán, el libro que asegura fue su salvación. A pesar de esto, Silvia Romano insiste que es mentira, que está feliz por profesar una nueva religión que le ofrece una visión diferente de la vida, pero lo anterior tiene una explicación, ya que al poco tiempo de su secuestro, el foco se activó sobre islamitas de Somalia, porque gracias a los testigos se supo que los asaltantes hablaban el idioma somalí y que vestían de la manera de ese país. Más tarde se dio a conocer que estos últimos habían vendido a la joven, a los Al-Shabaab, los extremistas islámicos que operan en África Oriental, y que son aliados al grupo Al-Qaeda. Únicamente, 3 de los autores materiales del secuestro fueron arrestados, y su juicio se lleva a cabo en Kenia. Ya para septiembre de 2019, se informó que la joven se encontraba en poder de islamitas radicales, que la habrían obligado a casarse y a llevar el velo en todo momento. De ahí que estuviera muy confundida e insistiera que había sido por voluntad propia, ya que posiblemente habría sido amenazada si decía lo contrario. Quienes han estado cerca de ella aseguran que su cautiverio seguramente fue el más aterrador de lo que ella describe, solo que por miedo se niega a dar más detalles. Lo anterior fue manifestado por Rafael Volpi, el presidente de Copasir, el Comité para la Seguridad de la República, y que estuvo a cargo de la negociación para liberarla, y finalizó que no pueden obligarla a decir algo que no están seguros si sucedió realmente, en referencia a que haya sido lastimada, física o mentalmente por sus captores. Y no solo eso, pidió respeto por sus creencias, en especial porque Italia es una nación tradicionalmente religiosa que mantiene una relación tensa con los musulmanes. Por lo tanto solicita que no la acosen, pues a su perspectiva, no está bien mentalmente. Pero al parecer los días en que pasó en cautiverio seguirán siendo un misterio, porque Silvia Romano está encerrada en su versión, y aunque han hablado con ella para hacerle saber que la situación por la que pasó no estuvo bien, se niega a aceptar que vivió una pesadilla. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva.
que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.